Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, se aprobó ya la ley bases y el paquete fiscal. Sí, buenas noches a todos en esta noche fría de junio. Sí, era lo previsible. De hecho, ya la trampa la tendió senadores al aprobarlo en general. Eh, Vamos a ver cómo se va a ir acomodando esto. Lo real y concreto que lo que hace la ley bases nos convierte en un país sin territorio. Dice ahí llanamente, no administramos ningún No territorio. somos dueños No somos de dueños, nuestro país. no somos los dueños, no por lo menos de las riquezas, sí de las obligaciones. eh, Vendrán los que se hagan cargo de nuestro oro, de nuestro litio, de nuestro petróleo, de nuestro gas. Las deudas nos sigue quedando a Van a nosotros, ser nuestras. van a seguir siendo nuestras, de esa no se hace cargo nadie. Ni tampoco la, mm, el país va a tener recursos para pagarlo. No hay mucho lugar para discusión. Esto es matemática, no hay mucho lugar para discusión. Eh, Esto va a llevar más temprano que tarde a bueno, ya con el paquete fiscal ya hay nuevo impuesto o se restablece un impuesto, pero por ejemplo el sector de la producción agrícola ganadera. La Argentina no va a recaudar con retenciones, no va a recaudar con las liquidaciones de exportación. Entonces, los dólares, ¿de dónde van a salir? Van a salir del campo. Evidentemente, esto va enfocado para ese lado. El resto de la Argentina ya está empobrecida. Pablo, te hago una pregunta. ¿La gente del campo se da cuenta de esto? Lo sabe, No sé, obviamente. yo no he escuchado ningún dirigente del ¿No? campo, ni tampoco de la industria y la producción, porque esto barre directamente con toda posibilidad de desarrollo industrial, desarrollo autónomo. Esto lo único que va a servir para que las grandes cadenas, las multinacionales, directamente vengan con productos de afuera. No tenían ninguna posibilidad. Y una Argentina cargada de deuda externa, que la tiene que pagar en dólares, si los dólares no vienen de la liquidación de divisas, si los dólares no vienen de las retenciones, ¿de dónde van a venir los dólares? Van a venir del campo. Esta es la trampa también que un poco accedieron. Este, no, nunca entraron en una discusión. Para el resto de los argentinos, evidentemente esto, salvo aquellos que puedan entrar a trabajar en una de estas cadenas multinacionales con sueldos de miseria. Claro. Recordemos que ahora se ha habilitado, bueno, ahora no, falta que se promulgue la ley, que esto será por ahí el lunes o el viernes durante el día, no lo sabemos. Por ahí el viernes durante el día y ya el lunes tenemos ley nueva. Habilita, por ejemplo, el tema de colaboradores. Sí. ¿Qué es un colaborador? Es el trabajo en negro pero legalizado. Es decir, es un trabajador que no va a tener vacaciones, no va a tener Aguinaldo. aguinaldo
no va a tener ninguna cobertura de ningún tipo, es un colaborador, una cosa realmente extraña. Pasa de ser trabajador, como era antes, a ser un colaborador, sin Colaborador, ningún beneficio. sin ningún beneficio y sin un aporte. Es decir, en el futuro, cuando se vaya a jubilar, tampoco va a tener No, moratoria, no, tampoco no, no. porque... Bueno, pero bueno, esto Es lo que es se también... votó. no, lo que se votó yo creo que va a venir ahora. Esto, digamos, lo que votaron a mi ley pensaban que iban a cobrar en dólares. Sí, sí, sí. Te digo, también me parece, Hay bueno, que ser muy estúpido, ¿no? la inocencia te valga. Sí, La sí. verdad que esta ley se tendría que haber llamado así, ¿no? Que la Sí, sí, inocencia sí. te valga. Bueno, ahora yo creo que todo apunta, porque esto es algo que se está viendo desde los bancos, la alta cantidad de préstamos que pide la gente. Este, Piden para, primero, porque no veníamos bien, esto es una realidad, viene todo una situación de ahorcamiento. Hay que decir que se suspende por lo menos lo que va del mes de julio el aumento de los servicios, para que no impacte tanto, y se mitiga un poco lo que es el aumento de combustible, que van a terminar en un 3%. Esto ya para el primero. Eh, Se mitiga, no se elimina. Se había planificado un aumento del 18%. Van por un 3, cosa de que no sea tan grande el impacto. Eh, También hay que decir esto es en base a la resolución de la Secretaría de Energía, resolución que cae en abstracto cuando se promulgue esta ley, porque ya una vez promulgada esta ley, ya el gobierno no tiene jurisdicción sobre el precio del combustible a nivel interno, así que veremos cómo viene la cosa. Dicho esto, creo que este tema de endeudamiento es una oleada de gente pidiendo préstamo. Es una oleada de gente. Como también es una oleada de gente que ya está inhabilitada. Y estamos, todavía no entramos a julio. Por qué se produce la inhabilitación, Porque ya Pablo? entraron en mora, porque ya no tienen capacidad de pago. Es decir, por ahí ahora viene la segunda parte del gobierno, cosa que sí prometió este gobierno, que es la venta de órganos. A mí me cierra perfecto. Ahí está la posibilidad de pagar O deudas. sea, claro, lo que te iba a decir, la gente que está ya ahorcada se dedica a vender sus órganos. Esto, a ver, puede Como ya sonar. lo hemos comentado esto en Esto otros países. ya lo hemos. Esto es lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo. Claro, ya lo hemos comentado en el Esto programa. lo hablamos antes de las elecciones, porque parecía muy fantasioso este tema, parecía hasta exótico, pero no es ni fantasioso ni exótico. Esto está pasando en algunos países, por supuesto, empobrecidos como la Argentina, Claro. este, donde acá yo veo muy, ahora la veo, el gobierno no lo ha lanzado con todo, ha lanzado primero la parte de los negocios, ahora va por la otra parte de los negocios, y no me llamaría la atención que entre en juego, no creo que este año o por ahí el año que viene ya va a empezar a entrar en juego, porque la crisis de deuda que va a tener no solamente el país, sino los hogares. Vamos hacia una crisis de deuda enorme en la Argentina. Porque cuando la gente empieza a gastar para gasto corriente,
en 3, cuando mucho 4 meses, está entrampada. No hay forma de escapar. Claro. Por ejemplo, le digo, el pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, Sí, eso provoca intereses. claro. Y es la tasa de interés más alta del mercado de crédito. Claro, cuando todo el mundo, Pablo, recomienda no pagar el mínimo de la tarjeta de crédito por justamente los intereses, lo que estás diciendo. Lo que pasa es que hay distintos, la gente ha entrado en esta situación de distinta manera. Hay gente que ya entró pagando el mínimo. Eso ya está frito. Pero ya estamos viendo en los supermercados que la gente paga la comida, es decir, el gasto corriente, en cuotas. Sí. Mm. El segundo paso es pagar el mínimo y el tercero es mora. Entonces, una vez que entraste en mora, ¿qué es lo que sucede? Que eso te pasa si dejas de pagar una cafetera, ni hablemos de una tarjeta de crédito, cosas así. Pasás al veraz, como se dice, te informa como insolvente. Al informarte como insolvente, vos terminás cayendo a los prestamistas. Sí. Es decir, una vez que quedaste afuera del mercado formal de crédito, caes a los prestamistas. Y a los prestamistas no le puede decir, mira, no tengo. Y ahí es donde empieza a jugar este tema del mercado de órganos, que yo hoy lo veo, a la luz de los hechos, lo veo muy viable. Lo otro que se sancionó, digamos, como para seguir alegrando este viernes a la noche, para ponerle Sí, sí, pum sí. para arriba, Sí. salió el paquete fiscal. Eran dos paquetes de leyes, una la ley bases, otra la ley fiscal, donde salió aprobado la baja de impuestos para el sector más rico de la sociedad, que es bienes personales, pero se le impone un impuesto a los trabajadores Claro. y a los jubilados, que son los que ganan un poquito más, caso de los petroleros, aceiteros. La promesa de todos estos sectores es que iba a haber paro. Yo le digo una cosa, esta ley, ¿Qué iba a haber? que a partir del lunes iba a haber paros, iba a haber juicios, iba a haber un montón de cosas que prometieron estos gremios que iban a llevar adelante. Hay que recordar que esta ley era de Cristina y que se hizo, yo me acuerdo, cuando lo pone Cristina, se hizo 1 o 2 paros generales, después fue todo al mazo. También está prometiendo con judicializarlo. Hay mucha... A ver, gas del Estado se privatizó con un diputado trucho. Faltaba un diputado, sentaron a alguien en la banca para privatizar gas del Estado. Eso se judicializó. Ya de eso pasó 30 años. Cuando pone Cristina esta misma ley, también se judicializó. También, y todavía las causas deben estar ahí durmiendo el sueño de los justos. Así que lo que hay que decir que ya está ley de ganancias, y todas las promesas de paro, de lucha sindical, todo eso la verdad que son puro verso, porque en realidad la ley se votaba hoy, se votó en senadores y se votó en una primera instancia en diputados. Y yo no he visto ninguna actividad gremial relevante o a la altura de las circunstancias. Es más, hoy por hoy se puso impuesto a la ganancia, la CGT desaparecida, vamos a organizar una marcha del silencio pidiendo que aparezca la CGT. Yo creo que es necesario, ¿dónde está la CGT? ¿Quién se la llevó? Que aparezca inmediatamente. ¿Hacemos responsable al gobierno por la desaparición de la CGT? Bueno, así que claramente esto, yo calculo que, como siempre, y esto viene haciéndose desde la época de Onganía, los sindicatos arreglan por el tema de las mutuales, que es la caja de ellos. Bueno,
Pablo, ¿qué te parece si vamos a la columna internacional de Carlos Juncos? O si querés contamos un poquito el programa. Bueno, listo, listo. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Aquí estamos con una nueva edición de la Columna Internacional, correspondiente a este último viernes de junio. Ya se termina el sexto mes del año, que se está yendo con una velocidad increíble. Por supuesto, a nuestra ciudad ha llegado bastante el invierno, que inauguró, digamos, la entrada del invierno fue con mucho frío y continúa con un clima bastante áspero, digamos, ¿no? Con bajas temperaturas, bastante viento, pero bueno, es lo lógico, estamos en invierno, así que bienvenida a esta nueva etapa del año y a meterle para adelante como siempre. Ahora sí, pasemos entonces a la columna internacional propiamente dicha. Y para ello vamos a dirigirnos hasta este tan castigado país de nuestra América, Haití. Y vamos a analizar las cuestiones por las que fue, digamos, la cuestionada policía de Kenia fue desplegada en Haití para combatir a la brutalidad de las pandillas que operan en el país. Esto sobre una nota de Gloria Aradi y Pascal Fletcher. Un contingente de 400 agentes de policía kenianos aterrizó este martes en Haití para combatir la violencia desenfrenada de las pandillas que azotan el país caribeño. El plan forma parte de una iniciativa respaldada por la ONU, por las Naciones Unidas, y se trata del primer grupo de un contingente de 1.000 policías kenianos que Kenia espera enviar en los próximos días. Los agentes que habían sido despedidos por el presidente de Kenia, William Ruto, en un acto en el que les deseó suerte, llegaron este martes a Haití, donde fueron recibidos con expectación y cautela. Vestidos con uniformes de combate y portando sus armas y la bandera de Kenia, los agentes descendieron del avión en el aeropuerto Toussaint Louverture, donde bailaron y cantaron lo que parece ser una canción de combate, según mostraron varios videos publicados en las redes sociales. Esto empieza cuando Kenia ofreció en julio de 2023 liderar una fuerza internacional para abordar la violencia de las pandillas en Haití, quienes controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, la capital del país, con asesinatos, secuestros y violencia sexual. La oferta surgió tras una petición de ayuda para restablecer el orden hecha por el entonces primer ministro de la nación caribeña, Ariel Henry, quien dimitió en marzo de este año. Aunque Haití ha sufrido violencia de pandillas armadas durante décadas, en la actualidad atraviesa una ola de brutalidad que se intensificó después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que se necesita un uso firme de la fuerza para desarmar a las pandillas y restablecer el orden. Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado octubre la misión por un año con una revisión a los 9 meses. La Fuerza de Seguridad llevará a cabo operaciones conjuntas y tendrá autoridad para realizar arrestos en coordinación con la policía haitiana, según indica la resolución. También tendrá como objetivo crear condiciones para la celebración de elecciones en Haití, debido a que las últimas ocurrieron en 2016. ¿Qué ofreció exactamente Kenia? En julio del año pasado, Kenia anunció que enviaría 1.000 agentes de policía a Haití,
y funcionarios kenianos afirmaron que su misión sería proteger los edificios y la infraestructura del gobierno. Pero este plan cambió después de que el país africano enviara una misión de investigación al mes siguiente. Kenia anunció entonces que quería desplegar una fuerza de intervención para neutralizar a las bandas armadas, proteger a los civiles y restablecer la paz y seguridad y el orden. El exministro de Asuntos Exteriores keniano, Alfred Mutua, le dijo a la BBC de Londres, a finales del año pasado, que su país también le gustaría ayudar a Haití a reconstruir infraestructura vial y establecer un gobierno democrático estable. Bahamas, Jamaica, Antigua y Barbuda dijeron que participarían en la misión y el ministro añadió que quizás España, Senegal, Chile y Chile también accedan a desplegar personal de seguridad. Ahora bien, ¿qué le espera a la policía de Kenia en Haití? Haití está experimentando una crisis humanitaria y de seguridad multifacética que Guterres describió como una pesadilla viviente. Algunas zonas de la capital, Puerto Príncipe, que está rodeado de montañas, está controlada o regularmente aterrorizadas. Algunas estimaciones dicen que el 80% por pandillas fuertemente armadas. Estas bandas con nombres en criol haitiano como Cras Baby, Barrera Aplastadora o Gran Grif, Gran Garra, han estado robando, saqueando, extorsionando, secuestrando, violando y matando durante más de 2 años. Portando armas automáticas introducidas de contrabando, en su mayoría desde Estados Unidos, los pandilleros a menudo están mejor armados que la policía local y en ocasiones hasta queman sus vehículos y comisarías. Las pandillas controlan o atacan periódicamente las principales rutas de entrada y salida de la capital. Una anarquía similar afecta a grandes áreas del oeste y centro de Haití, donde los bandidos ambulantes, como llaman los lugareños a los miembros de las pandillas, invaden y queman pueblos y ciudades. El accionar de las bandas ha causado caos, ha perturbado los servicios públicos y el trabajo de las agencias de ayuda humanitaria, lo cual ha empeorado la pobreza y los problemas de salud en una nación que ya era la más pobre del hemisferio occidental. Bueno, y pasando a otro plano, ¿qué gana Kenia en esta operación? Haití miró a su alrededor. Kenia, por favor, ayúdanos. No preguntaron a ningún otro país. Hemos decidido hacer la voluntad de Dios y ayudar a nuestros hermanos y hermanas, afirmó el año pasado Alfred Mutua, cuando se desempeñaba como ministro de Asuntos Exteriores de Kenia. Por otra parte, Washington se ha comprometido a apoyar financieramente la misión con una suma de $100 millones, mientras que Canadá también ofreció financiación. En una visita al país africano, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, firmó un acuerdo de seguridad de 5 años y dijo que Estados Unidos estaba agradecido con Kenia por su liderazgo al abordar los desafíos de seguridad en la región y en el mundo. Sin embargo, muchos críticos han puesto en duda la capacidad de la policía de Kenia para enfrentarse a las pandillas en Haití. Se van a encontrar cara a cara con los pandilleros armados en un territorio desconocido. La barrera del idioma ha generado algunas preocupaciones. En Haití se habla predominantemente francés y creol, que es el criollo haitiano, mientras que en Kenia los idiomas más hablados son el inglés y el swahili. Recordemos que Haití es una antigua colonia francesa que se convirtió en la primera república negra del mundo a principios del siglo XIX, después de una revuelta de esclavos que hizo historia en 1791. Así que la nación caribeña tiene una nutrida historia de intervenciones extranjeras. Estados Unidos invadió y ocupó Haití entre 1915 y 1934, enviando mariners
y administradores militares. En 1994 al 2004 se produjeron más intervenciones militares estadounidenses para defender la democracia y restablecer el orden. Esto hizo que muchos haitianos desconfiaran de la interferencia extranjera, especialmente la estadounidense. Los despliegues anteriores de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití, por ejemplo, los de la fuerza NIMUSTAC, liderada por Brasil entre 2004 y 2017, tampoco escaparon a la controversia. Así que bueno, como vemos, otra vez Haití será, digamos, invadida o acompañada, en este caso autorizada desde el gobierno bastante débil, el gobierno de Haití, para la intervención de fuerzas extranjeras. Un país que lamentablemente no ha podido resolver nunca su historia interior y que probablemente ha sido el más castigado de nuestra América, y tal vez también fundado en esa cuestión, ¿no? Se atrevieron a ser el primer país libre negro de América. Bueno, amigos, como siempre se nos ha agotado el tiempo, un gran saludo para todos y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Bueno, vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. La política energética nos hunde en la recesión. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico, Mar del Plata Batán, Pablo Aceto, plantea que se insiste en un modelo energético que ha fracasado. El modelo de subsidios ha fracasado porque, en definitiva, ha sido la alfombra donde se tira toda la mugre abajo, y la mugre es la extranjerización del recurso y los medios de producción de energía. Esta situación se evidencia, por ejemplo, en lo que ha sido el consumo de combustible, que ha caído en 6 ejercicios consecutivos, un 3% interanual respecto a las naftas, un 21% en lo que concierne a las naftas premium, pero lo más alarmante es la caída del consumo de gasoil, que está vinculado a la logística y la producción. En términos interanuales, el consumo de gasoil común, que es el más vinculado a la producción, ha caído un 9,1%. ¿Cómo puede ser que la Argentina consuma menos energía cuando se supone que está produciendo más? ¿Cómo es que se consiguen récord de exportaciones que dejan poco y nada en el país, y por otro lado se contrapone la realidad de una Argentina en recesión? Estamos achicando nuestra economía para impulsar la exportación y favorecer el negocio de las petroleras, cuando cualquier país en el mundo utiliza la energía primero para el autoabastecimiento e impulsar el desarrollo de su economía, y exportan excedentes, salvo aquellos que sean los grandes productores de crudo. Aún siendo un gran productor de crudo como Rusia o Estados Unidos, por ejemplo, privilegian primero su desarrollo y tienen tantas reservas que los convierte en grandes jugadores exportadores, pero la Argentina hace todo lo contrario. Con una producción de crudo de 690.000 barriles diarios, que es muy baja. No debe sorprendernos que, siguiendo este camino equívoco que solo favorece los negocios de las petroleras transnacionales, la desocupación sea el debate de los próximos tiempos, porque aquel país que no trabaja no consume energía, y el que no consume energía y la utiliza nada más que para exportar, no hace un negocio para el país, sino para aquellos que controlan el recurso energético. Por lo tanto,
En lugar de discutir subsidios sí o subsidios no, la Argentina se merece un debate a fondo acerca de si debe o no recuperar los recursos energéticos y, como todo país que se precie de tal, utilizarlos para impulsar el desarrollo de su economía, abandonando una política energética que nos hunde en la recesión. Muy bien, hemos compartido la nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. Pablo, no sé si tenemos lista la columna de Carlos Matos. 27 de junio fue y nuevamente casi sábado. Hola Gloria, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo andas Carlos? Bien. Ayer, jueves 27 de junio, fue el Día Internacional de las Personas Sordociegas. Podemos leer las publicaciones de la Biblioteca Argentina para Ciegos, la ANDIS, de las distintas asociaciones de personas sordas. Día Internacional de las Personas Sordociegas o de la sordoceguera. Y es muy importante generar conciencia acerca de esta discapacidad, que no es la suma de la sordera más la ceguera. Sí, obviamente que es una discapacidad sensorial, pero ocurre que pensarlo como una mera suma es no comprender la dimensión que tiene tal discapacidad. La manera de percibir el mundo, la forma en la que hay que educarse, la manera en la que las personas sordociegas tienen de apropiarse de la realidad, deberían ser más estudiadas y conocidas por el resto de la comunidad. Imagínense, por ejemplo, que la lengua de señas, las distintas lenguas de señas, la lengua de señas argentina, la lengua de signos española, utilizado entre personas sordas, pero con vista, no es enteramente aplicable a las personas sordociegas. Por lo tanto, las personas sordociegas también utilizan una lengua de señas llamada protáctil. Es una lengua de señas distinta, pero que lamentablemente no la conocen todos los intérpretes de lengua de señas. Hay muchos intérpretes que sí. Más adelante voy a contar una experiencia con personas sordociegas de Buenos Aires, con las que hemos estado charlando, conversando, intercambiando ideas en octubre del año pasado. Hay personas sordociegas en nuestro país. En Mar del Plata no son tantas, pero sí tenemos conciudadanos y conciudadanas sordociegos. Seguramente cuando pensamos en alguien con sordoceguera, viene a nuestra mente Helen Keller. Sí, Helen Keller, escritora, educadora, poeta, norteamericana, que recorrió el mundo para explicar la manera en la que pueden formarse las personas sordociegas, pueden, como dije, apropiarse de la realidad, educarse e insertarse en el mundo del trabajo y en la sociedad en general. Hay películas como El milagro de Anna Sullivan que muestran tal vez una vida de Helen Keller, sí, dura, complicada, pero también teñida de romanticismo y lavada de sus convicciones políticas. Y me quiero detener un minuto en esto. Helen Keller era una persona de convicciones políticas claras. Cuando todavía no se hablaba del modelo social de la discapacidad,
Helen Keller comprendió a muy temprana edad que, primero, las personas, más allá de las circunstancias, somos sujetos de derecho. Por otro lado, independientemente de la lucha que las mismas personas ciegas y sordociegas y de otras discapacidades debiéramos llevar adelante, era necesario que la sociedad comprendiera la situación de estas personas para garantizar y asegurar las posibilidades de inserción. Es interesante saber, y por otro lado da mucha pena, que inclusive dentro del colectivo de personas con discapacidad no se sabe, por ejemplo, que Helen Keller era socialista. Helen Keller pertenecía a la izquierda democrática norteamericana en cuanto a su pensamiento. Y esto, por supuesto, tuvo que ver con una coherencia en el pensamiento y la acción. En plena Guerra Fría, esto llevó inclusive a alguien que trabajaba en la Casa Blanca a decir, si no fuera una persona sorda y una persona ciega, la verdad, habría que matarla por sus ideas socialistas. Declaración terrible. Declaración terrible que ni siquiera debería formularse en broma. Así todo, Helen Keller siguió predicando con el ejemplo, haciendo docencia y exponiendo. Es importante reivindicar a Helen Keller y a las personas que, como ella, han dejado una huella en la sociedad y trabajaron por construir una mejor calidad de ciudadanía del colectivo de personas sordociegas, en consecuencia del colectivo de personas en general. Finalmente, y vamos a algo instrumental. Esto lo hemos contado en estas columnas. Ustedes saben que hay distintos tipos de bastones que utilizamos las personas ciegas para desplazarnos. Las personas ciegas, también las personas con baja visión y, en este caso, las personas sordociegas a las que nos estamos refiriendo hoy. Las personas con baja visión utilizan en general un bastón de color verde. Las personas ciegas utilizamos el bastón blanco. Y las personas sordociegas utilizan un bastón blanco con un tramo rojo. También puede ser que el bastón tenga alternadas franjas rojas y blancas. ¿Y qué pasa con las personas con baja visión y que son sordas? Desde hace unos años, las personas sordas y con baja visión empezaron a utilizar el bastón verde con un tramo rojo o con franjas rojas y verdes. De manera que hay que recordar que si en la calle ven a una persona con un bastón rojo y blanco, se trata de una persona sordociega. Y si es verde y rojo, estamos hablando de una persona con serias dificultades visuales, una persona con baja visión, que también es sorda. Nos encontramos el viernes próximo, cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. El saqueo de Malvinas. Británicos e israelíes extraerán petróleo de Malvinas equivalente a 25.500 millones de dólares. El proyecto de extracción de petróleo en el yacimiento Sia Leon, liderado por las empresas Rockhopper, que es británica, y Navitas, israelí, promete ingresos multimillonarios para el gobierno colonial británico.
Mientras tanto, Milei y su gobierno miran para otro lado y dejan prosperar el avance de esta iniciativa que amenaza con consolidar aún más la usurpación de las islas y sus recursos. Las autoridades coloniales británicas en las Islas Malvinas avanzan con un ambicioso proyecto de extracción petrolera en el yacimiento Sierra Leone. Esta iniciativa, que se va a desarrollar en aguas del Atlántico Sur a profundidades de entre 180 y 500 metros, prevé la extracción de 300 millones de barriles de petróleo en un plazo de 30 años, generando ingresos por 25.500 millones de dólares. Según información publicada por Mercopress, el órgano de difusión no oficial de los Kelper, desde el 24 de junio hasta el 5 de agosto se llevará a cabo un periodo de consultas públicas sobre el impacto medioambiental del proyecto previo al inicio de la explotación hidrocarburífera en 2025. Esta etapa inicial contempla la perforación de 23 pozos en el yacimiento Sierra Leone, ubicado a 200 kilómetros al norte del archipiélago, una región calificada como de clase mundial por la cantidad y calidad de sus reservas. El robo se llevará adelante en la concesión del área petrolera adquirida por Rockhopper en 2010, una pequeña empresa con sede en Londres y también en Malvinas, que ha trabajado incansablemente para encontrar inversores que respalden el proyecto. Después de varios intentos, en 2020, Rockhopper logró asociarse con Navitas, una empresa israelí que aportó el capital necesario para pasar de la exploración a la explotación. Navitas posee el 65% de las acciones del proyecto, mientras que Rockhopper conserva el 35% restante. Esta colaboración marca un hito en la historia de la explotación de recursos naturales en las Malvinas, asegurando ingresos multimillonarios para el ilegítimo gobierno colonial británico y consolida su presencia en el territorio usurpado. La extracción de petróleo en las Malvinas es un nuevo peldaño en la consolidación del dominio británico sobre el archipiélago. La explotación de estos recursos naturales, que deberían pertenecer al pueblo argentino, representa una afrenta a la soberanía nacional y un retroceso en la lucha por recuperar las islas. El gobierno colonial británico no solo se beneficiará económicamente, sino que también obtendrá regalías estimadas en 6.000 millones de dólares, mientras Argentina observa impotente el saqueo de sus riquezas. Esta situación evidencia la falta de una política efectiva y decidida por parte de las autoridades argentinas para defender sus derechos en la región. A pesar de la magnitud del proyecto y sus implicaciones, la respuesta argentina no se ha escuchado. Mientras el gobierno colonial británico avanza con sus planes, las autoridades argentinas parecen estancadas en una política de declaraciones sin acciones concretas. Este letargo... Bueno, ahí también marca una coherencia. Lo que se pierde en Malvinas también se pierde en el continente. Sí, tal cual, sí. Y con muchas de las empresas capitales ingleses, por ejemplo en la Pan American Energy, por ejemplo en empresas norteamericanas, en Vaca Muerta, que hay que ser claro en esto. No es solamente Milei.
No, esto es una No es política solamente, mire, de años, esto lamentablemente. viene de años donde no solamente no se hace nada con respecto a Malvinas, que lo primero que se tendría que hacer, a ver, la cuestión lógica, es embargar los mismos capitales en el continente. Por ejemplo, Cerro Dragón. Por ejemplo, lo de Vaca Muerta. Por ejemplo, en minería. Y nada de eso se hace. Y no se hace. Nada de eso no se hace. Es decir, y encima se le da beneficios fiscales. Entonces, claro, todo termina siendo un gran chiste. Donde un chiste sin gracia, porque todo lo que nos lleva es al empobrecimiento, digamos, la pobreza que hay y todo eso. La inflación incluso, o la recesión ahora, porque ya a esta altura tenemos que darnos cuenta que cuando no estamos en recesión, estamos en inflación. Es todo producto de esto. El robo, el saqueo del patrimonio nacional, porque es un país en riqueza, porque tenemos un mapa, estamos en el mapa, tiene nombre, Pero las riquezas no son nuestras. tenemos un seleccionado de fútbol y nada más. No hay otra cosa donde, lógicamente, la respuesta argentina tendría que ser con incautación de los capitales ingleses e israelíes en la Argentina. Porque es lo que corresponde, es lo que hace cualquier país serio. Nada de eso está pasando. Bueno, este letargo de la Argentina contrasta con la perseverancia británica, que ha sabido aprovechar cada oportunidad para consolidar su presencia en las Malvinas y explotar sus recursos. Recordemos que el presidente Milei se ha declarado aliado incondicional del Estado israelí y que en esta operación de saqueo el 65% del capital invertido proviene de una empresa proveniente de Israel. El silencio presidencial lo convierte en cómplice. Recordemos que el conflicto por las Malvinas es una lucha histórica que Argentina no puede darse el lujo de ignorar. La explotación petrolera en el yacimiento Sia Lion es un capítulo más en esta larga disputa, y cada paso que da el gobierno colonial británico representa un desafío directo a la soberanía argentina. Muy bien, Pablo. La última parte del juicio a YPF. Bueno, ya está, sí, vamos a cerrar el capítulo. Este sería el cuarto programa que vamos a hablar del tema. Hacemos una refrescada, ingresa los Eskenazi en el 2008 con la empresa Petersen, de una manera irregular, propiciada por el Estado Nacional. En ese momento estaba Néstor Kirchner, donde la empresa vendedora, que en ese momento era Repsol, también le dio la plata a Petersen para que le comprara una cosa completamente extraña. La segunda parte de desarrollo era el ir para atrás en el juicio durante el periodo de Macri. Esto, lo que estamos hablando, no es ni recorte periodístico, es lo que son los informes que está en el juzgado de Priesca, en Nueva York, donde se ventila este juicio. Queda la última parte, una parte que queda todavía con incertidumbre, porque esto todavía no terminó. Lo que hicimos hasta ahora fue contar cómo se inicia esta historia. Falta la parte de Milei. Bueno, el juicio ya tiene una primera sentencia, que es el de Priesca. Ya la jueza terminó su función, ya dictaminó
Ese dictamen es no contra YPF, sino contra el Estado argentino, que es por la irregularidad en lo que fue la obtención del 51% de las acciones de YPF en su momento, cuando, volvemos a recordar, todos planteábamos que se tenía que estatizar un 100%, eligieron comprar nada más, obtener, expropiar, la palabra correcta, el 51% de las acciones, quedando YPF en sociedad anónima y sus acciones, como están valorizadas en la Bolsa de Nueva York, se extiende la jurisdicción y es por eso que tenemos un juicio en Nueva York. ¿Qué es lo que hizo Milei en este sentido? Bueno, a Milei ya le tocó la sentencia. La jueza Priesca sentenció contra el Estado argentino en 16.000 millones de dólares, que evidentemente la Argentina no tiene. Yo diría, está muy lejos de tener ese dinero. A la Argentina ya se le está agotando las instancias de apelación. Queda la Suprema Corte de Justicia, pero seamos claros, es un recurso que sirve para dilatar en el tiempo, no más. La Suprema Corte de Justicia le va a dar la razón a Priesca. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo donde en el 2008 meter a los eskenazi, después en vez de nacionalizarse expropia una parte, otra parte quedó en Nueva York, extendiéndose la jurisdicción judicial, un gobierno de Macri que fue para atrás, todo hizo que lógicamente la Argentina perdiera. Digamos, una sumatoria de hechos de corrupción, de errores políticos, llevan a que la Argentina ahora estaría debiendo 16.000 millones de dólares, salvo que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decida otra cosa. O aumente o baje el monto, pero en definitiva es algo que ya está resuelto, que lo están escuchando por Graffiti, lo que va a ser el escandalete de los próximos tiempos, cuando se sancionó la ley Bases. Fíjese que no está la privatización de YPF. ¿Por qué no está la privatización de YPF? Porque se va a privatizar no por una ley, sino por embargo judicial. Es claro que la Argentina, al no poder pagar, y como el juicio no es a YPF, sino al Estado argentino, los acreedores pueden pedir embargo de los activos del Estado argentino. De los activos del Estado argentino. ¿Qué es lo que están planteando el grupo Woolford? O lo que está planteando Priesca, mejor dicho, que se le pague a estos acreedores con las acciones de YPF. Es decir, va a terminar siendo YPF 100% privada. ¿El grupo Woolford es lo que quiere? La verdad que no. ¿Por qué? Porque están viendo la situación del país, están viendo un montón de cuestiones y se están dando cuenta que todo esto se cae. Y que esas acciones por ahí no van a tener el valor que se supone que tienen que tener. De hecho, y acá, digamos, lo que hemos desarrollado hasta acá es lo que está documentado en el juicio de Priesca. Ya entramos acá a comentarios de gente que sigue el tema, especialistas, periodistas. Digamos, quiero ser sincero con el que nos escucha. Lo que hablamos hasta ahora, desde el 2008 hasta la sentencia de Priesca, son todas cosas documentadas. De ahí para adelante ya estamos hablando de distintas informaciones, cosas que se filtran,
Pero el grupo Woolford lo que quiere es negociar con el Estado argentino. Porque la lógica sería que el grupo Woolford se quede con el 51% que es del Estado argentino, de YPF, y después lo salga a vender, porque el negocio de ellos no es el petrolero, el negocio de ellos es otro. El tema que corren el riesgo, como saben cómo es el movimiento, que cuando ellos se queden con ese 51%, todo eso se desmorone. Por lo que encima, por ahí hasta terminamos perdiendo todo. Esto es una maravilla, producto de los malos manejos de la política argentina. Es muy probable que incluso hasta ellos terminen perdiendo, lo cual no están interesados en perder porque han invertido mucho en este juicio. Buscan la negociación que el gobierno de Milei se niega, no atiende el teléfono, por lo que lleva a, y recordemos, la Argentina, el juicio no se hace contra YPF, contra el Estado argentino. Entonces hay que ver realmente qué activos va a terminar embargando el grupo Woolford. No da la sensación que ellos estén pensando en ese 51% de YPF, por el problema que dijimos. Por ahí están buscándole otra vuelta. Y cuando se resuelve judicialmente, siempre es peor que cuando se resuelve en una negociación. Digamos, siempre es preferible un mal arreglo que un buen juicio. Un tema que se discute, que aquel que haya tenido algún problema judicial, alguna controversia lo sabe, ¿no? Los juicios son largos, son caros, a veces es preferible una mala negociación que un buen juicio. Esto es lo que está en desarrollo. ¿Qué es lo que falta que se determine para que esto estalle en un escándalo del cual nadie habla? Es que termine la última instancia apelatoria, que es la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y a partir de ahí, bueno, usted ya está enterado de cómo viene la mano. En todos los casos perdemos, hay que ver cuánto más se pierde de lo que ya se está perdiendo. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Vicentico, Creo que me enamoré. Saludos para todos.